Bien, hermanos, buenas noches. Ya es domingo de noche y como les había prometido, quiero hacer este video. Y este video se trata sobre quién es Edom, porque desgraciadamente esta es una de las más importantes lecciones y la gente no les está poniendo atención. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque este es el secreto. ¿Cómo vas a combatir a tu enemigo si no sabes quién es tu enemigo? No tiene ningún sentido. Entonces las iglesias de ahora muy difícilmente predican la profundidad de las escrituras. Y ¿sabes para qué son buenos los apóstoles y pastores modernos y los grandes escatólogos y los grandes eruditos, teólogos y los hermenéuticos y todas esas títulos que le ponen para tratar de impresionar a los ingenuos, a los carnales, a los que no seguían por el espíritu, sino que seguían por la carne, por títulos y por etiquetas? Bueno, entonces lo que están haciendo últimamente es que están diluyendo la palabra. Yo he visto dos cosas. Uno, que están diluyendo la palabra con filosofías de hombres, filosofías y ciencia de hombres, y por el otro lado están quitándole el filo a la palabra y están tratando de desacreditar la revelación del Espíritu, sino que quieren convertir el estudio de la palabra en una ciencia, en un tipo de carrera filosófica o carrera legalista, como que si fuera derecho, como que si fuera la carrera de derecho, que te estudias las leyes y te las memorizas y conforme a tu interpretación de las leyes tú puedes ejercer el derecho, pero no es así. Entonces, en esta noche, yo te quiero mostrar quién es Edom. Aquí estás viendo una foto de un centurión romano. Y este romano, y todos los romanos tenían una característica, y es el uniforme. Quiero que identifiques que él predomina siempre el color rojo, y eso tiene una razón de ser. Pero también predomina el símbolo del águila, y eso tiene otra razón de ser. Todo esto está codificado en las escrituras y Dios ya nos dio la respuesta a quién es nuestro enemigo, y nosotros tenemos que ser muy astutos para identificarlo, porque ese es el mismo enemigo desde el principio hasta el final. Y te lo voy a mostrar en las escrituras, porque todo lo que te voy a hablar hoy, mira, no te equivoques en creer que esto no importa. Esto importa mucho. Voy a mostrarte algo bien importante. En el Salmo 22 vemos una referencia a los perros. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y si no sabes lo que es horadaron, te lo voy a mostrar. Hacer agujero muy profundo o atravesar de parte en parte. Mira lo que está diciendo aquí, el espíritu profético que había en aquel entonces en el salmista dice: porque perros me han rodeado. Perros. Los perros lo rodearon. ¿Y qué hicieron esos perros? Horadaron mis manos y mis pies. Atravesaron sus manos y sus pies. Es profético de los soldados romanos atravesando las manos y los pies
de Jesús. Así que, partiendo de ahí, porque van a haber muchas cosas que voy a querer mostrarte, y tal vez no pueda mostrártelas todas, y tal vez se me olviden algunas cosas. Yo no quisiera que se me olvidara nada, pero tampoco puedo hacer demasiado largo este video, porque pierdo audiencia. La gente de ahora ya no les gusta poner atención, quieren ver la novela, quieren ver la serie, quieren ver la película, y están dejando por un lado la sabiduría que necesitan para el fin de los días. Así que te voy a mostrar otra vez otra escritura que hace referencia a los perros. Y esta está en Segunda de Pedro, y es una referencia a un proverbio, pero está en Segunda de Pedro. Pedro lo cita, y ellos entendían este idioma. Ellos saben muy bien qué es lo que están diciendo y por qué lo dicen. Entonces, cuando tú me escuchas a mí hablar y predicar, a veces piensas que yo no sé lo que estoy diciendo y que quizás yo soy demasiado duro, y entonces que soy demasiado grosero. Pero el problema es que tú no entiendes el idioma espiritual detrás de mis palabras, por eso lo interpretas como una grosería cuando todo es un mensaje en código. Por ejemplo, si yo hablo de una ramera, yo no estoy hablando de que una mujer específicamente se desnuda y se vende por dinero. Estoy hablando de una persona que es idólatra, que debería ser la iglesia, pero anda en idolatría, que es fornicación espiritual, adulterio espiritual. Así que a veces las personas que andan en la carne no pueden ver más allá de las palabras. Y recuerda que la letra mata, más el espíritu vivifica. Si tú solo pones atención a la letra y no ves el espíritu, entonces no te edificas. La letra te mata y tú pierdes. Porque la vida está en la palabra viva que está detrás de las palabras. Detrás de estas letras, detrás de estas frases, hay un secreto. Hay un tesoro que tú tienes que descifrar. Y dice en 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, porque esto está en Proverbios. El perro vuelve a su vómito. Entonces, cuando habla de que el perro vuelve a su vómito, está hablando de nuevo a una casta específica de gente, que son los perros espirituales o los perros carnales. Ya sea en la carne eres un perro o en el espíritu eres un perro. Entonces, quiero mostrarte otro versículo más, que es un versículo muy controversial y que mucha gente no entiende. Pero esto está en Génesis. Y no solo en Génesis, está repetido en la Biblia. Y es lo que dice en Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, otra referencia más de boca de Jesús a los perros es la de la historia de la mujer que viene a pedirle a Jesús que sane a su hija. Y esto está en Mateo 15. Y vamos a irnos rápido de versículo en versículo, porque es bien larga esta enseñanza. Y te pido, por favor, por tu bien, que tú pongas atención a esto, porque esto es lo que mata, destruye los argumentos de todos los que son católicos, que ellos se hacen llamar la verdadera iglesia, sin irnos muy profundo al texto histórico. Podemos a través de las escrituras mostrar lo equivocado que están. Y esta es la herramienta más poderosa para desmantelar la religión de los católicos. Así que si eres católico, si tú amas realmente a Dios y la palabra de Dios y las escrituras, te vas a quedar calladito y vas a escuchar y vas a aprender, y después tú vas a tomar una decisión educada. Porque si tú, por pura necedad, por pura obstinación, por puro prejuicio, inmediatamente me cancelas y me obvias y me apartas o me apagas o te vas a otro video
o sencillamente dejas de ver este video, tú te pierdes, porque esto es verídico y es verídico, histórico, está documentado y además es una de las más importantes enseñanzas que la Iglesia Católica no quiere que los católicos sepan. ¿Por qué crees que es? Yo te voy a explicar por qué. Porque desde el principio hasta el final, el enemigo es uno, es el mismo. Y entonces Satanás, sabiendo que él quiere que tú no sepas que él es tu enemigo, lo que él hace es esconderse como la serpiente que es. Y te voy a dar una pequeña interrupción. Si tú sabes lo que las características de los reptiles, tú sabes que los reptiles cambian de piel. Las culebras se esconden. Y no solamente eso hacen las culebras, digamos, varios tipos de reptiles, como el camaleón, cambia de color o cambia de textura y trata de imitar su entorno para esconderse. Entonces puede cambiar de apariencia y puede cambiar de piel. La serpiente es muy sutil y es muy astuta. Y por tanto, tú tienes que entender que Satanás es la serpiente, la Nakash, o el ser brillante, que también significa serpiente brillante o serpiente de fuego. Y te voy a enseñar quiénes veneran a la serpiente, quiénes se identifican como la serpiente y quiénes se jactan de adorar a la serpiente. Entonces, si tú empiezas a ver que Pablo identificó al enemigo, Pedro identificó al enemigo, y que por toda la historia se ha venido identificando al enemigo y la Iglesia Católica ha estado tratando de tapar y tapar y tapar y tapar lo más posible su identidad para que tú no sepas quién es. Entonces, el truco más astuto, siempre le digo a la gente esta misma frase, el truco más astuto que Satanás le ha jugado a la humanidad es hacerles creer que están adorando y sirviendo a Dios cuando en realidad le están adorando y sirviendo a Él. Y esa es la trampa mortal de la humanidad. Por un lado, aliado con la religiosidad, que es un espíritu fuerte, y por el otro lado, con el espíritu de incredulidad. Y en el centro, Él atrapa a la humanidad, porque este mundo es una trampa. Es una inmensa trampa para tratar de arrastrar a toda la humanidad al infierno. Porque es una guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Es una pugna, es como un juicio político que Lucifer o Satanás, con sus ángeles o arcángeles de las tinieblas que él pudo convencer que se unieran a él, están tratando de demostrarle a Dios que el camino de ellos es mejor que el de Dios. ¿Cuál es el camino de ellos? El camino de Satanás es: todos nos vamos juntos al infierno para que Dios esté obligado a perdonarnos a todos. Vamos a obligar y vamos a chantajear a Dios que nos permita volver al cielo, secuestrando a toda su humanidad, a toda la raza humana, bajo nuestro poder. Y cuando ya tengamos a toda la gente en el infierno, le vamos a decir: tú vas a querer mandarme al infierno, me llevo a todos tus hijos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús bajó al infierno. Y entonces Satanás creyó que él podía decirle a Dios: tengo a tu hijo, ¿quieres a tu hijo? Mándame de vuelta al cielo. Entonces, desgraciadamente, Satanás hizo exactamente lo que tenía que hacer, porque Dios ya se anticipó que esa era la táctica de Satanás. Y dice la palabra que sabiduría, que los príncipes de este mundo, que se interpreta tanto como principados y potestades, como también príncipes jerárquicos de la humanidad. Y dice, sabiduría desde antes de la fundación del mundo, que los príncipes de este mundo no pudieron entender, porque si hubieran sabido no hubieran crucificado al Señor de gloria. O sea, que te está diciendo que era un plan pero tan sabio y tan secreto que solo Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo sabían. Satanás no sabía lo que iba a pasar. Satanás no entendía lo que iba a suceder cuando Jesús moría y resucitaba. No sabía que iba a elevar a la humanidad de vuelta a la deidad de Dios. Entonces, esto es lo más importante. Es importantísimo que aprendas a identificar al enemigo y a partir de que tú entiendes quién es el enemigo, lo evites. Entonces, saca tu Biblia, porque tengo entendido que muchas veces se pixelea el video por causa de, no sé, del internet, así se pone, especialmente un domingo. Me imagino que mucha gente está conectado ahora, hablando con sus parientes, y a lo mejor la señal de internet va a ser deficiente.
Entonces vamos a ir leyendo lo que dice Marcos 7. Te voy a mostrar. Dice, versículo 25 al 28. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, o sea, que estaba poseída por un demonio, luego que oyó de él, o sea, que le hablaron de Jesús, vino y se postró a sus pies. ¿Qué le habrán dicho de Jesús? Pues obviamente que le han de haber dicho, ese hombre está tan ungido y es tan poderoso que los demonios le obedecen. Y mira, eso no sucede a nosotros. Cuando yo estuve en Copán, se dieron cuenta que yo había ido a hacer la liberación de Arno y la gente se volvió loca. Era una cantidad de gente pidiendo oración y liberación, que a mí me dio mucho pesar tener que irme ese día, pero ya no teníamos fondos. La familia de esta gente, de este muchacho, ni siquiera un vaso de agua nos ofrecieron y bueno, pues ni siquiera una ofrenda, nada. Entonces no teníamos finanzas para quedarnos otra noche más, ni para comer, ni para gasolina. Entonces decidimos regresarnos antes de que nos quedáramos varados allá y decidimos hacer otro viaje, el cual hemos venido posponiendo. Si Dios me lo permite, tal vez la otra semana voy. Y mi intención sería unirme y aliarme con varias gente y poder hacer una brigada de liberación en el Parque Central y pudiéramos pelear y guerrear la guerra espiritual, porque hay muchas personas bajo el efecto de la brujería y realmente es triste la situación de estos pueblos. Lo que más predomina ya es la brujería, la santería, y eso es triste. Ahora, dice Mateo 15, sigamos con Marcos 7, voy a mostrarte algo. Estoy buscando otro versículo, por eso ves que estoy un poco como distraído, porque estoy simultáneamente hablando y estoy buscando un versículo más. Mira lo que dice, la mujer era griega. Aquí está la palabra. Porque todo lo que te voy predicando va a llevarte a este versículo. Esta es la evidencia. Griega. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera el demonio de su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, aquí está otra referencia a los perros. ¿Te fijas? Y esto ya vas a ver como todo al final casa. Porque perrillos o perros, como le quiera llamar, dependiendo de la traducción, es un código, es una palabra código. Mateo 15. Entonces, la fe de la mujer cananea. Y si tú sabes la historia de los cananeos, son hijos de Cam, descendientes de Noé, y los descendientes de Noé, de todos ellos, uno de ellos era maldito porque vio la desnudez de su padre, que es otra forma en código de decir que se acostó con la madre, porque, o sea, se supone que el hijo de Noé, Cam, cuando ve a su padre borracho y lo ve tirado, ve a su madre y la desea y se acuesta con ella. Entonces, ya te imaginas no sé cuántos meses sin tener mujer y en el mar y etcétera, y este muchacho pues se acuesta con su madre, por eso lo maldice su padre. Eso es lo que dice en otros textos, así que es muy posible, porque dice la ley que el que se acuesta con la mujer de su padre ha visto la desnudez de su padre. Entonces, tiene mucho sentido. Pero bueno, el punto es de que los cananeos son malditos, porque Noé los maldijo. No, dijo, maldito los hijos de Cam. Y bueno, al final de cuentas es una simiente rechazada. Entonces esta mujer por dos lados está, como que dice, rechazada, porque es griega y no es hija de Abraham, y también es hija de Cam, de los cananeos. Saliendo Jesús de ahí, dice, versículo 21, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces ves que en una versión dice que es griega y en la otra versión dice que es cananea. Entonces es ambas cosas. Es cananea, vive en Canaán, pero también es griega. Pero Jesús le respondió, no le respondió palabra, perdón, versículo 23. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así que como puedes ver, es exactamente el mismo relato. Y vuelve a llamar perrillos. O sea, no está bien que yo tome el pan de los hijos de la casa de Israel, de Abraham, y le dé de comer a los perros. ¿Por qué? Porque yo creo que fue Jesús el que se ingenió porque Jesús es la palabra. Y como Jesús lo profetizó y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque él profetizó en el libro de Daniel. Y cuando tú ves Ok, vamos a hacer un paréntesis. Creo que el cristiano de hoy tiene que aprender a hablar, porque ese es el grave error. En ignorancia los cristianos dicen la primera tontera que les repiten en las iglesias y se quedan ahí. Por ejemplo, Dios es amor. Eso no refleja sobre Dios, eso refleja sobre ti. Si tú no lees lo que dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, amados, amaos los unos a los otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no es nacido de Dios, porque Dios es amor. O sea, cuando dicen Dios es amor, en realidad ese versículo refleja sobre ti, no sobre Dios. Y entonces los cristianos quieren torcerle el brazo a Dios y decirle Dios es amor, como que si ellos van a recibir a la fuerza el favor de Dios, atándolo a una escritura que no está citada completamente, sino que está manipulada, como Satanás. Eso es lo que Satanás hace, él tuerce las escrituras, y con las escrituras torcidas quiso manipular a Jesús para que Jesús le obedeciera. Entonces, cuando tú vienes y vas a una iglesia y te dicen que Dios es amor, están diciendo la mitad de la escritura, porque dice que si tú eres hijo de Dios, tú tienes que amar al prójimo, porque entonces demuestras que eres nacido de Dios, porque Dios es amor. No solamente dice Dios es amor y ya, y olvidémonos de lo demás. También a veces los cristianos dicen no hay ninguna condenación hay en Cristo Jesús. ¿Y lo demás? Para los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu, para ellos no hay ninguna condenación. Así que no agarres los versículos y los tuerzas a tu manera, porque por eso es que hay tanta confusión y tanta mala doctrina. Entonces, hablando de eso, cuando Jesús se refiere a los perros, se refiere a un linaje, se refiere a una gente, a un pueblo que ha sido rechazado por Dios. Entonces Jesús no los está rechazando, dice, hay que darle primero a los hijos y después a los perros. Entonces, esta mujer, en la fe que ella tiene, le contesta a Jesús. Y Jesús, en el libro de Daniel, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Porque otra cosa importante que los cristianos cometen el grave error es que siguen las necias frases de los impíos y de los ateos y de los filósofos y de los historiadores y de intelectuales y los sabios y eruditos y toda la gente que tiene la cabeza así de hinchada en banalidad y que creen que ellos entienden porque el conocimiento envanece, ¿entiendes? Mas el amor edifica, y es por medio de la sabiduría del Espíritu que se entienden las Escrituras, no a la sabiduría de los hombres. La inteligencia de nada te sirve. Entonces, Dios no existe, Dios es, tú existes, Dios siempre fue, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso se llama yo soy, primero. Segundo, tú tienes que entender que cuando dicen que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, en parte están diciendo algo que es mentira. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra que está escrita en la Torá, en la ley y en los profetas, no fue una inspiración como que cuando Ricardo Arjona se inspira
porque quien inspira son las musas y las musas son demonios. Entonces, cuando hablas de un músico cristiano, es una contradicción de términos, porque los músicos veneran y adoran a las musas de la música, que son demonios que inspiran y que inducen, así como los daemons de los griegos, que Sócrates y Platón y Aristóteles y todos los grandes filósofos al final de cuentas admiten que ellos a través de espíritus familiares, que ellos llamaban daemons o demonios o musas, eran que recibían su inspiración. Entonces, básicamente cuando tú hablas de que fue inspirada por el Espíritu Santo, estás dándole una atribución satánica, demoníaca al Espíritu Santo y estás corriendo el grave riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un demonio, no es un espíritu familiar, ni es un daemon, ni es una musa. La palabra que está escrita en tu Biblia fue dictada por Jesús mismo. Dicen los libros de los profetas que vino palabra del Señor, o del Yahweh, o del Yahuwah, o del Yahaya, o como le quieras llamar. Vino palabra de Yahweh o de Jehová, como dicen hoy en día la gente que no tiene ni idea de lo que están diciendo. Vino palabra del Dios Jehová, que del nombre, sobre todo nombre, del inefable, el eterno. Vino palabra de Dios. Vino palabra del Señor al profeta. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Entonces vino Jesús, el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, como le dicen algunos. El ángel del Señor es Jesús. Y cuando dice que vino el ángel del Señor, o que vino palabra de Dios, o vino palabra del Señor al profeta, vino Jesús. Vino físicamente Jesús y se le apareció en su gloria, y el profeta quedaba espantado. Y entonces le decía: toma tu lápiz y escribe. Escribe, le decía. Entonces él le dictaba y el profeta escribía. Y con Moisés así fue también. El ángel del Señor entraba al tabernáculo y cara a cara hablaba Moisés con Jesús. Así que no te vuelvan a decir que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, porque eso es blasfemia. Ten cuidado. Y aunque no lo sepas y no lo hayas sabido, ahorita que ya lo sabes, te quité la excusa, así que ten mucho cuidado cómo abres la boca y cómo te expresas sobre el nombre, sobre todo nombre y el Espíritu de Dios. Entonces dice en Mateo 15, versículo 20, observa lo que dice. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Entonces ella también, ahí, la cananea, la que es la griega y sirofenicia, le vuelve a decir perrillos, ¿verdad? El otro versículo, mira lo que dice Filipenses 3, 2. Guardaos de los perros. Ahora, obviamente, que un hombre con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, que ese es otro código más, otra palabra código, no está diciéndole a sus discípulos: tengan cuidado con los perros, que los perros son bravos y los van a morder. Esto es ridículo. No se está refiriendo a perros. Se está refiriendo a este linaje que se refiere en el Salmo 22, versículo 16, porque los perros me han rodeado. ¿Quiénes son los perros? Los que atravesaron las manos y los pies de Jesús. Los romanos. La simiente maldita. Entonces, al menos que tú empieces a entender estas cosas, vas a andar en ignorancia y se van a burlar de ti los demonios. Porque si tú no entiendes de qué está hablando las Escrituras, y los demonios sí, se van a reír de ti. Porque tú no estás usando las Escrituras conforme a lo que Dios quiere. Entonces, es importante que entiendas por qué Pablo se expresaba como se expresaba, por qué Pedro se expresaba como se expresaba. Porque realmente nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a libertad. Entonces te lo voy a leer otra vez, en otro texto más. Para que entiendas que
En Gálatas 4, Pablo te descifra en gran parte este misterio. Te descifra por qué a unos le llama perros y a otros no. Te vas a Gálatas 4 y vamos a leer todo este capítulo desde el versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, o sea, a demonios, a ángeles caídos, a principados y potestades. Y ese es otro discurso más, porque el mundo entero está regido por ángeles, ángeles que sirven a Satanás y ángeles que sirven a Dios, y no es lo mismo un ángel que un demonio. Ojo con eso. Los ángeles no son demonios. Los demonios no son ángeles. Hay una gran diferencia. Hay jerarquías. Y yo te lo digo por experiencia. Necesito que lo entiendas. Más ahora, versículo 9. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si Cristo nos hizo libre, ¿por qué vamos a volver a ser esclavos? Guardáis los días, los meses, versículo 10, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y él habla y habla y habla y habla y llega hasta el versículo 21, la alegoría de Sara y Agar. Aquí viene. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Y dice Pablo, los que quieren volver a una ley, ¿saben de lo que están hablando? ¿Entienden en lo que se están metiendo? Porque, y les lleva hacia atrás, nuestro padre, Abraham, de quien somos, tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Wow, ahí viene. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahí hay una gran diferencia. Uno nació por impulso carnal, el otro nació por promesa divina y propósito divino. O sea que hay dos linajes, uno escogido y el otro que solo es por impulso de fornicación o por impulso de carnalidad, por lujuria, por envidia, por cualquier cosa menos de la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo siguiente, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Los nacidos de la esclava, del sistema de los fariseos, del sistema talmúdico, del sistema de los judíos y del judaísmo que tiene más de 6.000 años de existir. Esto es lo que es de la carne, del mundo, y es esclavitud. Pero los que nacieron de la Jerusalén celestial, esa es la Jerusalén de arriba, los que nacen de el Espíritu, y eso nos incluye a nosotros. Dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén celestial de arriba es nuestra madre. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta como la Jerusalén celestial que nos va a recibir. Esa es nuestra madre. Que no dejes que los católicos te digan la madre iglesia. Lo siento, Jerusalén es mi madre. La madre Virgen María, lo siento, esa no es mi madre tampoco. Mi madre es el Espíritu Santo, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Esa es libre. Por cuanto yo nací de ella, nací libre y soy libre. Yo no voy a volver a la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la esclavitud del sistema fariseico sacerdotal que Roma está imponiendo sobre el mundo, haciéndose pasar por el linaje bendito de Dios hoy en día. Y te lo voy a mostrar.
Porque escrito está, dice el versículo 27. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, versículo 28, somos hijos de la promesa. Pero como entonces, escucha esta profecía. Escucha esta frase. Porque como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido del Espíritu, así también ahora. Mira qué impresionante esto. Está diciendo, así como era antes, así es ahora. El que había nacido de la carne persigue a aquel que había nacido del Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Mira qué poderoso lo que te acabo de leer. Esto es algo fuerte, porque ofende a la mayoría de las personas. Cuando yo hablo sobre los que estamos predestinados, en Romanos 8 lo dice, que nadie puede ser salvo si no fue predestinado, porque fue conocido desde antes por Dios. O sea que somos un linaje que ya vivió en la presencia de Dios y fuimos desterrados o enviados en un éxodo o en un exilio, y en el cual estamos ahora, exiliados en la tierra, y tenemos que volver a Dios. Entonces somos un linaje escogido. No somos por accidente, no somos por la fornicación, no somos por un impulso sexual. Fuimos predestinados. Y la gente cree que todos son predestinados. Te voy a enseñar que eso no es así. Y esto es importante porque este tipo de prédica es la más dura. Mucha gente no lo entiende. Y ni modo, si no entiende, no entiende. Y esto va a ofender a muchos. Y te voy a explicar por qué la gente se ofende. Porque la mayoría de la gente no entiende que ellos son el linaje escogido. Nadie puede creer en Jesús si no fue elegido para creer en Jesús. Así que si tú crees en Jesús, ya eres el linaje escogido. El que no cree en Jesús y no puede creer en Jesús, ese no es linaje escogido. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, para entender la alegoría de Jacob y de Esaú, tienes que irte al origen. Está en Génesis 36. Y para poder empezar a darte la base de lo que te voy a hablar, Génesis 36 es el capítulo esencial. Si yo no te doy la escritura, no puedo avanzar. Así que vamos a empezar con esto. Esto está en Génesis 36, vete a tu Biblia, y dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Entonces, cuando me escuches a mí hablar de Edom, tienes que entender que estoy hablando de Esaú. Entonces, vamos a irnos a Génesis 25 para entender cómo es que nace Esaú. Y esta es una profecía que se va a cumplir. Y te voy a decir que este video va a ser por partes. Voy a hacer la primera parte hoy. Si tengo tiempo te daré la segunda parte también, pero yo creo que va a llevar por lo menos 3 partes, porque es bien largo. Para podértelo enseñar bien tiene que ser con paciencia. Así que empecemos con las escrituras. Génesis 25 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Arameos eran un pueblo de Dios, eran descendientes del linaje de Noé. Y oró Isaac a el Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Aquí viene. Esto simboliza el sistema de todo el mundo. Todo se origina aquí. El conflicto más importante después de Caín y Abel comienza aquí.
Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Aquí tengo que hacer una paréntesis. Y esta paréntesis se debe a que mi hija, Ananí, que fue profetizada hace 3 años, más, hace casi 4 años, mi esposa sufrió más con mi hija que con mi hijo, mi primer hijo. Porque los dolores eran tan intensos que ella estuvo hospitalizada 3 veces. La niña era muy fuerte y se movía adentro y le movía los órganos. Y ella estaba en constante dolor y sufrimiento. Y bajó mucho peso, lo cual estoy muy agradecido, que quedó preciosa. El punto es que ella hasta vomitaba de los dolores y pasaban 3, 4 noches sin comer o sin dormir por los dolores, porque esa niña, ya te imaginas 2 en el vientre, gemelos, ya te imaginas. Y en aquel entonces no había ultrasonido, no había doctores, ella no sabía. Y el dolor era tan intenso que prácticamente ella decía que quería morir. Si tú te fijas, eso es lo que ella está diciendo. Observa. Y los hijos, porque eran 2, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Ahora la pregunta del millón es, ¿a quién le fue a consultar? ¿A quién? ¿A qué sacerdote? ¿Quién era el gran sacerdote en aquel entonces? Interesante, habría que indagar sobre eso, si era Melquisedec o qué sé yo. Pero esta es la profecía que le responde el Señor. O puede ser que directamente el Señor habló directamente a Isaac. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y esto tengo que decírtelo poco a poco para que veas cuánta revelación hay aquí. Como yo estoy tratando de enseñarle a todos los que están pendientes de mi ministerio, de las enseñanzas que yo les doy, que aprendan a ver la imagen de espejo espiritual, que aprendan a entender que todo lo que está en la carne es espejo de lo que está en el espíritu, y todo lo que está en el espíritu es espejo de lo que está en la carne. Y las cosas que no se ven están manifiestas por las cosas que se ven, según Romanos 1. Así que mira lo que sucede aquí. Primero que todo, desde el vientre, desde las entrañas de ella, Rebeca, hay una pelea. Entonces, esto es algo, pues, esto es algo que yo me identifico, el dolor que debe haber sentido esta mujer que quería morir. ¿Para qué vivo yo? Dice, ¿para qué voy a vivir con esto? Y el Señor le dice, de 2 naciones hay dentro de tu vientre, en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde ahora en tus entrañas. O sea, hay guerra entre estos 2 pueblos desde que están en tu vientre hasta el final. Y un pueblo será más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días, he aquí había gemelos en su vientre. Así que Dios profetizó. Y salió el primero rubio, pero no es rubio, en realidad era rojo. Aquí le ponen rubio por darle una interpretación, y por eso no me gusta la Reina Valera. El primero era rojo, pelirrojo, era completa y absolutamente rojo. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Y adivina qué significa Esaú? Rojo. Así de sencillo. Esaú significa rojo. Por eso le pusieron rojo. No le pusieron rubio. Le pusieron rojo. Porque era rojo. Su pelo rojo, su piel era rojo como tomate.
Entonces, ese fue el mayor porque era nacido del Espíritu. Entonces, Dios amó desde el principio al que nació